Reporte 100. Leopoldo Maldonado es director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio. Hace un mes platicábamos, a mediados de enero, a finales de enero, sobre los asesinatos de periodistas en México durante el inicio del año, y bien decías, la tendencia era que esto iba a crecer, y creció, Leopoldo. Llevamos 5 o 6 periodistas asesinados. Así es, Juan Carlos, una tendencia de la cual no habíamos tenido registro antes. Es tremendamente preocupante, pero pareciera que las autoridades públicas no acusan recibo de la situación. Pareciera que más bien se ha agudizado la virulencia discursiva por parte de los gobernantes, empezando por el presidente, pero también pasando por gobernadores, presidentes municipales, cualquier servidor público. La verdad es que hay un ánimo particularmente agresivo en contra de la prensa desde el funcionariado público. No digo que todos, por supuesto, pero es lo que está imperando, es lo que prevalece. Y si a esto le sumamos este clima de violencia letal, porque efectivamente están matando periodistas en México, porque efectivamente México está encabezando hoy la lista de países más letales para ejercer el periodismo a nivel mundial, pues por supuesto que la situación no pinta nada bien. Lo que estaríamos esperando es lo contrario, ya lo decíamos hace un tiempo que platicábamos, que es un discurso de reconocimiento, de condena pública, un qué hacer de aquí para adelante, cómo vamos a revertir esta problemática, cómo nos vamos a coordinar como gobierno y sociedad, cómo dentro de los 3 órdenes de gobierno va a haber responsabilidades compartidas en materia de seguridad, de justicia, para prevenir la violencia, para proteger a periodistas en riesgo, para que accedan a la justicia. No, nada de eso estamos escuchando. Lo que estamos escuchando es una clase política que se siente agraviada por ser sujeta al escrutinio público, y pues eso es, les ahorro el suspenso, ese es parte del trabajo periodístico. Sí, de los 6 periodistas asesinados este 2022, ¿hay personas detenidas en este momento? ¿Hay investigaciones abiertas, me imagino, pero personas detenidas? Sí hay, en el caso de Lourdes Maldonado habían reportado 3. Sí. Hay que recordar que en ese caso el gobierno federal legó un equipo de investigación que está apoyando a la Fiscalía Local, lo cual nos parece una práctica que podría ser bastante buena para el resto de los casos. Esperemos que así sea, esperemos que este modelo de investigación se replique. En el caso de Eber López Vázquez, asesinado el jueves pasado en Salina Cruz, Oaxaca, parece que ya hay 2 detenidos, 2 autores materiales, y no tenemos noticia del resto de los compañeros asesinados. Sí. Ya hay personas detenidas. Lo que tuvimos, Juan Carlos, es muy lamentable por parte del vocero del presidente de la República, Jesús Ramírez Cuevas, después del asesinato de Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán, diciendo que en cuestión de horas, yo no había visto una investigación tan diligente, pero parece que en esta ocasión sí la hubo, las investigaciones judiciales arrojaban que Roberto Toledo no era periodista. Una situación muy lamentable, porque también desde ahí se comienza a construir impunidad desde el discurso público. Sí, Leopoldo Maldonado, el jueves matan a Eber López Vázquez en el estado de Oaxaca, y al día siguiente, el viernes, aquí en Hermosillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola. Dice que pues le llegó esa información con todo y errores de ortografía y redacción, la presenta en la conferencia del viernes, la retoma ayer lunes, y hoy martes el presidente de la República revela una carta que le escribe al Instituto Nacional de Transparencia, donde le pide al INAI revelar información sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. ¿Qué se hace el presidente? O sea, el INAI no tiene facultades para exigir a un particular que revele sus ingresos, ¿o sí? No, al contrario, Juan Carlos, el INAI ya le invitó a Carlos Loret de Mola a poner una denuncia en
en el Instituto, Sí. el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, tiene estas dos facultades. Siempre ha sido muy polémico, pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. Es, por un lado, transparentar los recursos públicos, los recursos gubernamentales, en este caso dinero de los contribuyentes, que yo no sé, pero parece que no tiene nada que ver con el salario de Loret de Mola, y por otro lado tiene que ver con la protección de los datos personales. Sí. En este caso, en esta, digamos, segunda faceta del instituto, del INAI, es que desde el fin de semana le dice al periodista, aquí estamos esperando su denuncia, ¿no? Porque efectivamente hay un procedimiento especial sancionatorio para el tema de violación a la protección de datos personales que está en la que incurrió el presidente. Entonces, evidentemente, bueno, pues el INAI, atendiendo a sus facultades constitucionales y legales, por supuesto que debería rechazar tajantemente esta solicitud que hace el presidente, porque además, Juan Carlos, no me dejarás mentir, lo hace bajo premisas o fundamentos totalmente fuera de lugar, que están, ningún Estado de Derecho son sostenibles. Sí. Y es que están atacándome y calumniándome, perdón, pero yo no sé si ese es una excepción a la protección de datos personales en la Constitución, yo no la he leído, en la ley tampoco, eso no es una razón suficiente, es profundamente antidemocrático Sí. lo que se está haciendo. Ahora, no me gusta la forma del presidente, pero en el fondo pudiera tener algo de razón en su crítica. Y en ese sentido, tu reflexión, Leopoldo Maldonado, ¿qué tan viable, qué tan posible, qué tan real sería que los periodistas reveláramos nuestras fuentes de ingresos, pero no por una orden gubernamental ni por una orden del presidente o una orden oficial, pero que los periodistas pudiéramos presentar nuestra 3 de 3, digámoslo de alguna manera, para transparentarnos con nuestras audiencias? ¿Eso es posible? ¿En alguna parte del mundo se da que los periodistas digan, esto gano y lo gano de aquí, de acá y de acullá? Sobre todo en el contexto de que el periodismo en México pues tampoco es santo y puro, pues, ¿no? Persisten muchos Carlos de Negri todavía. Sí, yo creo que si voluntariamente un periodista lo hace, está bien. Si es un periodista que trabaja para un medio público, que es pagado su salario con recursos públicos, pues por ley se tiene que publicar, ¿no? Sí, sí, claro. Como han salido últimamente varios datos interesantes sobre algunos periodistas que trabajan en el Canal 11, el del Politécnico Nacional, Canal 22. Bueno, ahí por supuesto que sí. Si es voluntariamente, sí. Aquí el problema va a ser que es el presidente, claro, haciendo uso de sus facultades, o más bien abusando de su poder, que está utilizando esta información, lo cual es sumamente peligroso. No nada más porque es Carlos Loret de Mola, para cualquier periodista, es más, para cualquier ciudadano. Si dejamos pasar estas, nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Claro. Ese es el tema. Yo sí creo que puede ser una buena práctica para los periodistas que reciben dinero de fuentes privadas, pues transparentarlo, si así lo quieren. No obligar por ley, porque evidentemente pues tendríamos que tener unas justificaciones un poco complejas. Al rato todos los ciudadanos, bueno, pues es que el médico también, el abogado también. Claro. Yo creo que puede ser una muy buena práctica. Pero voluntaria, pues. Voluntaria. Nosotros como organización de la sociedad civil, por ejemplo, no nos obliga la ley a transparentar públicamente nuestras fuentes de ingresos, pero lo hacemos. Claro. Y la autoridad sabe perfectamente de dónde llega el dinero de artículo 19, tanto el SAT como la UIF, porque también la ley de lavado de dinero nos obliga a dar reportes. Entonces, la autoridad ya tiene la información. Yo voluntariamente, artículo 19, pongo la información a disposición. Bueno, eso creo que sería una buena práctica. Como tú bien dices, hay mucha, mucha desconfianza todavía por parte de la sociedad hacia el periodismo. Bueno, puede ser una buena práctica, pero me parece que es preocupante
como se está dando en el caso de Loret por parte del presidente. Sí, claro, desde el poder, cómo se está ejerciendo esta presión hacia Loret de Mola, y bueno, como diciendo dinero, que el dinero sería irregular, pues si él paga impuestos y gana eso, pues digo, ¿cuál es el delito, no? Exactamente, que es el tema, y además los argumentos, perdón, pero no pasan ninguna prueba, digamos, legal o de proporcionalidad para justificar esta medida que está tomando unilateralmente el presidente. Sí. Me está calumniando y me está difamando. A ver, yo creo que hay que poner las cosas en orden. Si el presidente se siente agraviado, si hay calumnia, si hay difamación, hay procesos legales para eso. El derecho de réplica, lo hemos dicho en este espacio, lo hemos dicho en muchos más, no es lo que está haciendo el presidente, que es descalificar y denostar y adjetivizar siempre sobre la prensa. Lo que es el derecho de réplica es contrastar datos o hechos con datos y hechos, no con descalificaciones. Eso lo puede ejercer él. Puede ejercer una demanda por daño moral en caso de que haya hechos falsos en las investigaciones. Es decir, los cauces legales allí están, pero esto es un despropósito, de verdad, no tiene ningún sentido, es una manera muy peligrosa, es decir, se están rebasando límites de una manera muy peligrosa que yo creo que como sociedad tenemos que preocuparnos y ocuparnos en que esto ya no suceda. Sí, Jacinto Rodríguez Munguía hizo una recopilación de cómo distintos regímenes en el pasado presionaban a los periodistas, y hablaba pues de cómo en los años 60, 70, Fernando Gutiérrez Barrios de una manera elegante pues amenazaba a los periodistas para que se callaran, pues con revelar información personal, o Miguel Nazar Haro en los 70s, 80s, que era exilio o cárcel o entierro o destierro, ¿no? Entierro o destierro. Pero esta modalidad ahora que desde la Presidencia de la República se exhiba esta situación abre una nueva etapa, dice Jacinto Rodríguez Munguía, desde cómo desde el poder se ejerce la presión hacia la prensa. Así es, yo coincido plenamente con Jacinto. El actual gobierno dice ya no levantamos el teléfono para que despidan a tal o cual periodista de tal o cual medio de comunicación. Efectivamente, hasta el momento no lo hemos documentado, sí. No tenemos conocimiento de eso, pero se está utilizando el espacio. Pues ahora que lo que se ha convertido la mañanera, que es la máxima tribuna del país, la verdad, para emitir juicios sumarios y para denostar, descalificar, exhibir y hacer esto que bien describe Jacinto, que en el hilo de continuidad, pues ahora la diferencia es que es público, ¿no? Y entonces se ha teatralizado esa presión, se ha espectacularizado esa denostación que antes ocurría en lo oscurito o en lo privado para presionar a la prensa. Sí. Es lamentable por donde se le vea. Yo repito, es un tema de derechos humanos básicos, es un tema de protección de la privacidad de cualquier persona, más allá del periodista, más allá de Carlos Loret de Mola. Creo que es algo que no podemos aceptar. Sí, y para cerrar, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, esto que tiene estos dichos del presidente sobre Loret de Mola y sobre la prensa y los asesinatos, pues están relacionados, porque si se vulnera el oficio del periodismo desde el poder, pues cualquiera puede tomar un arma y matar a un periodista, porque sabe que pues hay hasta permiso, ¿no?, para matar. Mira, ha sido siempre muy delicada esa conexión y ese nexo causal. Se ha caricaturizado por parte de funcionarios públicos federales, sobre todo, que dicen que no han matado a nadie afuera de la mañanera, por lo tanto esta denostación y esta descalificación no tiene nada que ver con lo que está pasando. No estamos diciendo que el presidente emita alguna descalificación y en automático alguien saca una pistola y mata a un periodista en algún lado del país. No es así de simplista ni de mecánico. Es, como tú bien dices, se sienten habilitados, se sienten con licencia. Los agresores, que además sabemos en México, echan mano de un sinfín de formas para agredir a la prensa. La más extrema y más brutal es el asesinato.
pero antes tenemos amenazas, redes de trolls, violencia sexual, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, robo de equipo, allanamientos a oficinas, rafaguear oficinas también. Digo, eso ya no ha sucedido últimamente, pero llegó a suceder mucho durante el Calderonato. Entonces, hay un sinfín de formas de inhibir y de causar censura, y es ahí donde no se están midiendo las palabras, porque por supuesto, lo que está haciendo el presidente lo están haciendo los gobernadores, y lo están haciendo presidentes municipales. Claro. Están los casos de los gobernadores morenistas, pero también los de oposición, como el de Guanajuato. El de Veracruz, ¿no? Eso, qué cosa tan tremenda, Veracruz, ¿no? Sí, bueno, tremendo lo que hizo Cuitláhuac. Además, decepcionante, Juan Carlos, porque Cuitláhuac marchaba con los periodistas cuando asesinaron a Regina, a Gregorio, a Moisés. Estaba hombro a hombro con Rubén Espinosa, quien desafortunadamente después fue asesinado en la Ciudad de México, y de pronto pues se transforman, ¿no? Con el poder. Tenemos de todos los colores y sabores, claro, gobernadores de todos los partidos que se sienten envalentonados. Y el gran problema, ese sí es un gran problema, que sus funcionarios, sus subordinados se sienten con permiso para acosar judicialmente, para realizar revisiones fiscales arbitrarias, para realizar agresiones físicas, detenciones. Es decir, eso ya permea a nivel más local, ¿no? En los, digamos, con los funcionarios y con los servidores públicos de primer contacto con la ciudadanía, y es ahí donde sí estamos viendo que este discurso está permeando y generando este permiso para agredir. Sí. Leopoldo Maldonado, muchas gracias, como siempre, por tomar esta conversación. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Es director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Reporte 100.